Hola, bienvenidos a este espacio de Matemáticas 2, décimo grado. Seguimos trabajando en la unidad número 1, funciones algebraicas. Lección 7, expresiones algebraicas racionales. Estamos en la clase número 1, parte 2, multiplicación y división de expresiones algebraicas racionales. Recordando que en la clase 1, parte 1, encuentran todo lo relacionado con simplificación básico para la comprensión de esta temática. Les saluda Rosemary Villanueva. En esta parte nos enfocaremos en el tercer objetivo de la clase, multiplicar y dividir expresiones algebraicas racionales. Multiplicación de expresiones racionales algebraicas, ejercicio 7.3. Nos dan dos expresiones racionales para efectuar la multiplicación. Ok, lo primero que vamos a hacer es factorizar cada uno de los términos que tenemos en estas dos expresiones. Iniciamos entonces. En el numerador acá tenemos x a la 2 menos 1. Es una diferencia de cuadrados porque tener 1 es como tener 1 a la 2. Vamos a factorizar entonces aplicando el producto notable. X a la 2 menos 1 nos queda x más 1 por x menos 1. Colocamos ya factorizado x más 1 por x menos 1. En el denominador acá tenemos x a la 2 menos x menos 6. Podemos factorizar aplicando tanteo. X a la 2 menos x menos 6, sabemos que x a la 2 lo obtenemos multiplicando x por x y negativo 6 lo obtenemos multiplicando menos 3 por 2. Realizamos las multiplicaciones, x por menos 3, menos 3x, x por 2, 2x. Efectuamos acá verticalmente, menos 3x más 2x, menos x, que es este término lineal que tenemos. Colocamos ya factorizado entonces, x a la 2 menos x menos 6, nos queda x menos 3 por x más 2. Factorizamos el numerador de la segunda expresión, también mediante tanteo, x a la 2 más 3x más 2. Aplicamos tanteo y factorizado nos queda x más 2 por x más 1. De igual manera factorizamos el denominador aplicando tanteo. X por x obtenemos x a la 2. Este 1 lo obtenemos multiplicando 1 por 1, pero revisamos que en el término lineal necesitamos un signo negativo. Entonces también podemos obtener ese 1 multiplicando negativo 1 por negativo 1. Verificamos x por negativo 1 menos x por negativo 1 menos x y efectuamos acá verticalmente. Menos 1x menos 1x, signos iguales se suman, entonces nos queda negativo 2x, que es el término lineal que tenemos acá. Entonces, factorizado nos queda x menos 1 por x menos 1. Una vez que tenemos factorizados todos los elementos, numeradores y denominadores de las expresiones racionales que se nos dan a multiplicar, debemos revisar qué parte podemos simplificar. Entonces, en el numerador tengo x más 1, en el denominador no. Veamos que sí se puede simplificar x menos 1 en el numerador, también tengo x menos 1 en el denominador. Entonces, podemos simplificar. Luego, tengo x más 2 en el numerador, x más 2 en el denominador. Simplificamos también esa parte. Entonces nos queda x más 1 por x más 1, que es igual que tener x más 1 al cuadrado. Y en el denominador nos queda x menos 1 por x menos 3. X más 1 a la 2 dividido entre x menos 3 por x menos 1. Para expresar el producto de expresiones racionales en su mínima expresión, debemos 1. Factorizar completamente los numeradores y denominadores. 2. Obtener una sola expresión racional multiplicando los factores correspondientes. 3. Cancelar los factores comunes en el numerador y denominador.
En el orden del paso 2 y 3 no hay problema. Podemos primero simplificar y luego obtener una sola expresión, o podemos seguir los pasos como se nos enuncia acá y vamos a obtener el mismo resultado. En cuanto al método de factorización, dependerá de la expresión que necesiten factorizar. Pueden aplicar tanteo si es posible, o alguno de los otros métodos. Puede ser tanteo, por ejemplo. Va a depender de la expresión a factorizar. Ejemplo 7.2, división de expresiones racionales algebraicas. Acá se nos dan dos expresiones racionales, las cuales debemos dividir. Lo primero que vamos a hacer es, esta división vamos a convertirla en una multiplicación, pero para eso debemos multiplicar por el recíproco de la segunda expresión. En términos sencillos, cambiamos de ubicación. El que teníamos de numerador pasa a ser nuestro denominador y viceversa. Nuestro denominador es ahora nuestro numerador. Ese es el primer paso. De una división convertimos en multiplicación, pero con el recíproco, cambiando de orden numerador y denominador de la segunda expresión únicamente. Luego debemos factorizar igual que en el caso de la multiplicación. Iniciamos factorizando 4x a la 2 menos y a la 2. Vemos que tenemos una diferencia de cuadrados. 4x a la 2 podemos reescribirlo como 2x a la 2. Vemos que si efectuamos esto, 2 a la 2, obtenemos este 4 que tenemos acá, menos y a la 2, y acá podemos ya aplicar el producto notable de diferencia de cuadrados. ¿Qué factorizado nos queda entonces? 2x más y por 2x menos y. Ubicamos. Luego vamos a factorizar el denominador de nuestra primera expresión racional. 2x a la 2 más xy menos y a la 2. Podemos factorizar aplicando tanteo, así como lo hemos estado desarrollando. 2x a la 2 lo obtenemos como 2x por x. Negativo y a la 2 podemos obtenerlo como negativo y por y. Efectuamos las multiplicaciones. X por negativo y es negativo 1xy. 2x por y, 2xy. Efectuamos acá verticalmente, signos contrarios se restan. Nos queda 2 menos 1, 1xy, que es esto que tenemos acá. Recordemos que el coeficiente 1 no es necesario escribirlo, se sobreentiende. Entonces, factorizado nos queda 2x menos y por x más y. Colocamos. Luego vamos a factorizar 6x a la 2 más 7xy más 2y a la 2, igual mediante tanteo. 6x a la 2 lo obtenemos de 3x por 2x y 2y a la 2 lo obtenemos de 2y por y. Efectuamos las multiplicaciones. 2x por 2y obtenemos 4xy. 3x por 1y obtenemos 3xy. 4 más 3, 7xy que tenemos acá. Y recordemos que era nuestro numerador, pero es nuestro denominador. Factorizamos 3x a la 2 más 5xy más 2y, aplicando tanteo, y obtenemos 3x más 2y por 1x más 1y. Colocamos ya factorizado y simplificamos. 2x más y entre 2x más y, 2x menos y entre 2x menos y, 3x más 2y entre 3x más 2y, x más y entre x más y. Observamos que al simplificar hemos cancelado todos los factores del numerador y también del denominador. En el numerador entonces nos queda 1 y en el denominador nos queda 1. 1 entre 1 es 1. Definida para x distinto de positivo y negativo 1/2 y, x distinto de negativo y, x distinto de negativo 2/3 y. División de expresiones algebraicas racionales. La división es la operación inversa de la multiplicación. Para dividir expresiones algebraicas racionales, se multiplica por el recíproco del divisor.
como vimos anteriormente en el ejemplo desarrollado. Finalmente tenemos la tarea, los ejercicios 7.4. Son 6 ejercicios y les dejo las soluciones para que puedan verificar. En esta tarea es importante recordar que cuando tenemos operaciones combinadas, si hay una agrupación, resolvemos primero lo de la agrupación. Por otra parte, la multiplicación y la división están en el mismo nivel en la jerarquía de las operaciones. Por lo tanto, cuando tenemos multiplicación y división y no hay agrupaciones, entonces debemos resolver en el orden que se presentan de izquierda a derecha. De esta manera llegamos al final de la clase número 1, multiplicación y división de expresiones racionales algebraicas. Se despide de ustedes Rosemary Villanueva, deseándoles éxito en el desarrollo de sus asignaciones. Hasta la próxima.